Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos acompañan. Gracias por estar acá, ya que hubieron unos pequeños contratiempos. Iniciamos un poquito tarde la clase y vamos a tratar de ser breves para no irnos tarde, porque me anda un hermano diciendo de que el corazón resiste lo que resiste el estómago, y por eso que vamos a tratar de ir un poco temprano. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Sí? Pero antes que todo, vamos a pedirle a Dios, a través de oración, de que sea Él el que nos guíe. Llenamos el rostro. Soberano Padre, gracias por este día, gracias por esta tarde, por permitirnos estar acá en tu casa de oración, oh Dios, alabándote, glorificando tu nombre a través de alabanzas, escuchando tu palabra, oh Dios bello, y este momento también especial que nos has otorgado de aprender un poco más a través de tu palabra, oh Dios. Te quiero pedir, Padre, personalmente, de que seas tú hablando a través de mí, oh Dios. Úsame, soy tu instrumento. Como te lo digo siempre, yo me puedo equivocar, pero tú nunca, oh Dios bello. Te pido que seas tú, oh Dios bello, que abra nuestros corazones, oh Dios bello, y que cambies y elimines todo eso que sea necesario eliminar, Padre, y desechar de nuestras vidas, oh Dios bello, y que nos conviertas en esas personas, en esos hacedores, Padre, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tienen el libro de Primera de Juan, capítulo 4, que es donde hemos estado estudiando. El domingo pasado empezamos este capítulo. Lo voy a leer yo del versículo 1 al 6, porque es lo que vamos a tratar de cubrir. El domingo pasado no solo hablamos los primeros 2 versículos, lo vamos a tratar de cubrirlos, y aunque no creo, si lo logramos terminar ahora, vamos a pasar al segundo subtema que tengo. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden llevar con la vista. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y Cristo es y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí recuerdan lo que estuvimos hablando el domingo pasado, hermanos? ¿No? Una retroalimentación. Estuvimos hablando acerca de lo que era el espíritu de Dios y lo del espíritu del anticristo. Estuvimos hablando acerca de que el espíritu de Dios es el que ya está en nosotros cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a nosotros a seguir en esa vida agradable que Dios quiere que nosotros hagamos. Es el que nos da a nosotros consuelo. Incluso Jesús dijo antes de partir, cuando es necesario que yo me vaya, pero va a venir alguien que los va a consolar a ustedes, y es el Espíritu Santo, el que viene a nuestras vidas cuando lo recibimos. Estuvimos hablando el domingo pasado también que cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, somos sellados por el Espíritu Santo. Y por eso di algo rápido, yo creo que por eso no quedó bien, no me di a entender o no me expliqué, que en el Antiguo Testamento hace muchas referencias que el Espíritu Santo venía a ciertas personas y luego se apartaba de ellos. Pero nosotros en la nueva dispensación de la gracia, en el nuevo pacto que ha venido a ser formado por medio de Jesús, como se estuvo predicando ahora, todo eso cambió. Ahora nosotros dependemos y vivimos por el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos necesitamos estar con Él, necesitamos el Espíritu Santo. Incluso Jesús necesitó el Espíritu Santo para seguir para caminar en esta vida. Y así como nosotros, hijos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ya ahora en esta nueva faceta, o en lo que es la nueva dispensación de la gracia, si nosotros pecamos no se va a ir de nosotros, porque nosotros hemos sido sellados. Incluso hablamos en un pasaje bíblico que habla acerca de lo que es
de que somos sellados por el Espíritu Santo y que esas son nuestras arras, dice en Efesios, que son nuestra garantía que Dios nos ha dado para que cuando Él venga, nosotros ya hemos sido apartados para Él. Cuando Él venga, nosotros nos vamos con Él. Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. El espíritu del anticristo, dije el domingo pasado que todos nosotros, acá hermanos dice, perdónenme por la letra, no tengo una letra, dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Así dice, hermanos, créanme. Entonces el Espíritu del anticristo son aquellas personas que ya están siendo manipuladas por el enemigo, por Satanás, que esas personas que cuando nosotros les llevamos el plan de salvación no creen en lo que es Jesús, esas personas que van en contra de Cristo, por eso se llama anticristo, es una persona que no acepta todo lo que es Jesús, todas sus enseñanzas, sus estatutos, todo lo que Él nos estuvo hablando, no lo aceptan, son personas que están cerradas, que no aceptan, y estas personas, el pasaje bíblico, Juan habla en el tiempo que él habló estas palabras, habla Juan diciendo de que estas personas ya estaban en desarrollo en ese tiempo, en esa época, y al igual en nuestro tiempo, ya están en desarrollo estas personas que también de que no quieren nada con Dios, no quieren nada con Cristo. Y ahora sí voy a retomar nuevamente el capítulo. Por eso que expliqué un poco acerca de lo que es el Espíritu de Dios y el Anticristo para adentrarnos a este capítulo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros cuando escuchamos a aquella persona que está hablando de Jesucristo, tiene esa doctrina básica fundamentada en Él, sabemos de que es un hermano que le podemos hablar y le podemos decir hermano. ¿Por qué? Porque está profesando Jesucristo a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Dice el versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. El versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hay un pasaje bíblico que habla referente a el versículo 4, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros, dice la Biblia, que ya hemos vencido todo ello. El versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, dice. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto pasa, hermanos, hoy en día. Si nosotros le hablamos de Dios a las personas que no tienen a Dios en su corazón, muchas veces no nos quieren escuchar, pero se inclinan a escuchar a otras personas que traen cosas erróneas. ¿Por qué? Porque no hay en ellos algo que hay en nosotros, espíritu de Dios. Y por ello que esas personas no saben discernir lo que están escuchando y captan incluso rápido algo erróneo que algo verdadero, porque no hay algo que los está guiando, que es el Espíritu Santo. Y Pablo habla en el libro de Gálatas, y me gustaría que nos fuéramos, hermanos, a ese pasaje bíblico, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo voy a leer yo rápidamente, hermanos. Ustedes lo pueden llevar con la vista por cuestiones de tiempo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. La palabra anatema todos nosotros la conocemos, hermanos, y significa maldito. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vamos a leer hasta ahí. Es Pablo, hermanos. Es Pablo que se está refiriendo a Gálatas. Eran personas que ya habían recibido a Dios en su corazón, personas salvas, pero había un problema.
que ellos habían dejado la gracia. Nosotros, como se estuvo predicando ahora, nosotros no estamos por las obras, nosotros no vamos a ser justificados por obras, nosotros hemos sido justificados porque hemos creído en Jesús, porque nosotros fallamos. Ahora se explicó bien bello y hermoso el mensaje de que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Si yo cumplo los 10 mandamientos, no puede ser posible porque no puedo. ¿Por qué? Porque soy humano. Porque desde el momento que Adán pecó, y eso pasó a nosotros, y nosotros por naturaleza somos pecadores. El ser humano por naturaleza es pecador. Pero por medio de Jesús, cuando lo recibimos en nuestros corazones, somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados y somos pecadores, pero pecadores justificados. Pero ahora ya hemos pasado de muerte a vida. Entonces, estas personas en Gálatas tenían este problema, no estaban inclinados a lo que era la gracia, y habían personas que les estaban maquinando doctrinas erróneas, y por eso Pablo les está diciendo esto. Lo voy a leer nuevamente. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque ellos se estaban inclinando a otra doctrina. Pero él dice, aclarando en el versículo 7, no que haya otro, sino que algunos que os perturban, como hay hoy en día personas que nos están perturbando, hermanos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren romper todo eso que Dios ha dejado firme a través de su palabra. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, si aún nosotros, refiriéndose Pablo a los que estaban llevando ese mensaje de salvación a aquellas personas, los apóstoles, los discípulos que estaban trabajando en la obra misionera del evangelismo, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, como vemos nosotros hoy en día, que hay personas que dicen, no, esta persona me reveló esto y por eso tuve que escribir un libro más fuera de lo que es la Biblia. Dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio que nosotros tenemos, hermanos? La salvación, las buenas nuevas de salvación, ¿por medio de quién? De Jesús, de Jesucristo. Anunciar un evangelio diferente, dice, sea anatema. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No debemos de escuchar eso, hermanos, porque es maldición. ¿Todo bien, hermanos? Es necesario que todo quede claro. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Lo voy a leer, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de permitir? Capítulo 5, versículo 19. Sobre el 19 lo vamos a leer, hermanos. No apaguéis el espíritu. Es algo que también le dijo Pablo a Timoteo. No apaguéis el espíritu de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos de dejar que ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros se apague, porque dependemos de Él, hermanos. No debemos de hacer oídos sordos a su voz interior que hay en nosotros. No debemos de hacer eso. No debemos de permitir que el espíritu de Dios se apague. ¿Cuándo pasa eso, hermanos? Por infinidad de cosas. Puede ser porque hemos estado evitando nuestra relación con Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, o puede ser porque estamos en algún pecado constante, y eso está haciendo que nosotros estemos desobedeciendo a la voz de Dios. Y lastimosamente, hermanos, cuando nosotros le damos una cabida al enemigo que llegue y trate de minar nuestras mentes a través de dardos de engaño para que nosotros perdamos el gozo que tenemos en Dios, lastimosamente aquellos pecados que nosotros los veíamos grotescos, porque no hay escala de pecados, hermanos. El pecado es pecado, para Dios es pecado. Para Dios es igual a aquella persona que miente como a aquella persona que asesina. Pecado es pecado. Pero aquellos pecados que nosotros nos estamos evitando a no caer en ese error, cuando nosotros nos apartamos de Dios, ya no los vemos aquello perturbador, aquello que nos dañaba. Muchas veces hasta lo vemos que ya forma parte de nuestra vida y lo vemos algo común, que no debería de ser así.
No apaguemos el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos. No debemos de dejar que eso pase. ¿Sí, hermanos? No apaguemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros, como cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Hay personas, hermanos, teólogos, que conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se la pueden decir de memoria, que si en el momento yo digo Jesús lloró, ellos van a decir está en San Juan 11:35. ¿Por qué? Porque ellos lo conocen, lo han estudiado, lo han leído, lo tienen memorizado, pero no tienen algo muy importante que nosotros tenemos, que es Espíritu Santo. Pueden saber la Biblia, la pueden conocer, personas que conocen muy bien la Biblia, hermanos, pero no tienen el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Y eso es lo bello y hermoso, que nosotros tenemos ese Espíritu que nos da a nosotros revelación. Ese Espíritu Santo que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a caminar. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18 habla acerca de ello. Lo voy a leer rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. El Espíritu, dice, iniciando el pasaje que vamos a leer, el Espíritu de sabiduría y de revelación, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay personas, como les repito, que son teólogos, saben la Biblia, que pueden leer los evangelios, pueden leer Romanos, es un libro que me gusta mucho a mí, y no lo pueden entender porque no tienen revelación. ¿Revelación de qué? Del Espíritu Santo que nos da a nosotros hoy en día. E incluso nosotros como cristianos hoy en día también cometemos el error, como se ha estado predicando los jueves anteriores, acerca de que hemos dejado la Biblia por muchas veces tender a tomar libros que son ayuda, libros comentarios bíblicos, que yo digo, no está mal que tengamos un comentario bíblico, que tengamos libros de historias que están alrededor de la Biblia, pero eso no nos debe de quitar a nosotros el leer la lectura de la Biblia, porque no hay nada más bello y hermoso que Dios nos revela a nosotros un pasaje bíblico. Es bien bello y hermoso, y ayer estaba hablando acerca de esto, de que no hay nada más bello y hermoso que sea una persona, la persona, ya sea los matrimonios, que el esposo o la esposa se digan te amo, te amo. No hay nada más bello que eso, que se pronuncien el amor que se tienen el uno al otro. Pero fuera algo raro o algo feo, podríamos decir, de que la esposa utilizara a una tercera persona en decirle, dile a mi esposo que lo amo, y llega esa persona y le dice tu esposa que te amo. ¿Pero por qué no me lo dice ella? Y eso pasa en la vida cristiana, en el sentido de que a veces llegamos a la iglesia y escuchamos un mensaje, ese mensaje que decimos que Dios lo preparó exclusivamente para nosotros, como que si la persona que está predicando, Dios le reveló todo lo que me estaba pasando a mí, nosotros decimos, wow, como que si solo era a mí que iba referido a eso. Y es Dios hablando a través del predicador a esa persona. Pero no hay nada más bello y hermoso que sea Dios directamente hablándonos a nosotros a través de esto, de la Biblia, de su palabra. Cuando abrimos la Biblia, leemos y es Dios que nos está revelando, es algo bien bello y hermoso, hermanos, que es Él a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos está dando el conocimiento y la revelación de su palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario para pasar a lo siguiente? ¿O algún aporte? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Yo a veces pienso, yo digo, a lo mejor nadie quiere opinar, nadie quiere hacer preguntas o comentarios porque a lo mejor ya se quiere ir. Pero vamos a terminar, ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Es un chiste para que riamos. Dios es amor. ¿Sí lo entienden, hermano? Eso escribí.
Dios es amor. Estuvimos hablando en el capítulo anterior acerca del amor. La Biblia se resume en esa palabra, hermanos, amor. Hemos estado hablando infinidades acerca de ella. Y, ¿saben? Hay muchas personas que buscan el amor en otras, de diferentes maneras. Incluso hay personas que pagan a brujos o algo para ver quién va a ser esa persona con la que se va a casar. O hacen infinidades de cosas para buscar lo que es amor. Estaba escuchando a un cantante cristiano y me gustó mucho lo que dice, que las cosas más simples de la vida, las cosas más bellas y hermosas de la vida son las más simples, dice. ¿Por qué? Porque, y él está diciendo, él es casado y él está diciendo que como compartir con su esposa, dice, nuestra salvación es gratis, hermanos. Y él dice, son gratis todas estas cosas. Y al igual nuestra salvación como es gratis, al igual es ese amor que Dios nos da a nosotros, es gratis. Y no es necesario que vayamos a buscarlo a través de otra persona, porque Dios nos da ese amor que nosotros necesitamos, sobre todo para compartir con los demás. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de ello, del amor fraternal, del amor que Dios nos da a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, como estuvimos hablando, del Espíritu Santo a nosotros. Dios nos da amor. Hay un pasaje bíblico que lo destaca mejor que yo lo pueda explicar, que nosotros lo conocemos, es en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Ahí habla de lo que es el verdadero amor. Me fascina ese pasaje bíblico. Yo creo que a todos les fascina todo lo que dice que es amor. Y hay algo que me gusta a mí que dice, el amor nunca deja de ser. Dice, el amor es sufrido, el amor no es envidioso. E incluso Jesús, cuando le llegaron a preguntar cuál era el gran mandamiento, él dijo primero, y sé que suena muy repetitivo, pero es muy importante que nosotros tengamos en claro y que lo asimilemos en nuestras vidas y que lo pongamos en práctica. Que se le acercan a Jesús y le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús les dice, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, que Él sea el primero en tu vida. Y dice, el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es necesario e importante amarnos a nosotros mismos, hermanos, para amar a alguien, porque si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a amar a alguien. Pero cuando nosotros amamos, se resume la ley. Él mismo lo dijo Jesús. Ahí se resume la ley, porque cuando amamos, no vamos a cometer o infringir la ley en contra del prójimo, porque amamos. Porque yo no he visto un marido, o ya sea el esposo o la esposa, que desee que le vaya mal ya sea el esposo o la esposa, o que tenga un accidente, o incluso los padres, como les repito, aunque sí ha pasado el caso, que los padres le deseen un mal a los hijos. Los padres desean lo mejor para los hijos. A las personas que amamos, deseamos lo mejor para esas personas porque las amamos. Porque cuando amamos, por consecuencia del amor que tenemos, vamos a hacer el bien con esa persona. Y es muy importante que haya amor en nuestras vidas. Hay momentos que nosotros somos humanos. Hay momentos que nosotros caemos en enojo con alguna persona, ya sea en el trabajo, incluso en la iglesia, o con algún familiar, porque somos humanos. Si a mí me golpean, hermanos, yo no voy a decirle, sí, aquí estoy, te voy a ofrecer la otra mejilla. Es posible que por mi naturaleza humana pueda reaccionar violentamente, pero tengo que pedirle a Dios a que no pase eso. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque soy humano. Hay momentos que podemos hasta incluso cantar y decir, unidos, unidos, pero hay momentos que podemos decir contra esa persona, ¿por qué no te lo llevas? Está gastando oxígeno. Y es por lo mismo, hermanos, porque somos humanos. Hay momentos que nos enojamos, nos frustramos y podemos actuar por nuestros impulsos. Pero si hay amor de Dios en nosotros, podemos perdonar. Si hay amor de nosotros, podemos hacer muchas cosas conforme a su voluntad, como lo estipula el Primera de Corintios, capítulo 13. Voy a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. Voy a leer, hermano. Dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor, hermanos. Hace un tiempo atrás un hermano leyó algo que fue bien bonito y bien interesante, que nosotros, desde el momento que recibimos a Dios en nuestros corazones, nosotros formamos parte de su familia, al igual como tenemos a nuestros padres biológicos. Si nosotros vemos notamos algo en nuestros padres biológicos, que nosotros adoptamos tanto rasgos físicos como rasgos o características del comportamiento de nuestros padres, cómo ellos actúan, cómo ellos se desenvuelven en la vida, y al igual con Dios nosotros adoptamos muchas cosas, y una de las cosas que adoptamos es amor, porque Él es amor. Y si nosotros amamos al prójimo, es que Dios está con nosotros. Ahí es donde nosotros vemos que somos hijos de Él, como lo estuvimos viendo en el capítulo 3, en el capítulo anterior. Cuando nosotros amamos al prójimo, ahí es cuando en realidad nosotros nos damos cuenta que sí, Dios está con nosotros, porque Él sabe los que son y los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Por su gran poder, su presencia, Él lo sabe todo. Pero cuando nosotros amamos, ahí es donde nosotros decimos que sí, vamos por buen camino, vamos por ese camino que Dios le agrada, porque amamos a nuestro prójimo. No importa las cosas malas que nos pueda hacer una persona, si nosotros amamos, las vamos a pasar por alto. Y al igual, hermanos, porque como nosotros podemos ser victimarios, podemos también ser víctimas de agresiones o de errores, de cosas que hayan pasado, pero es muy importante y vital de que haya amor de Dios en nosotros, y ese amor de Dios crece en nosotros a través de nuestra relación con Dios, nuestra relación constante con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11, ya vamos a terminar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11, lo voy a leer. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cuál fue ese mandamiento nuevo? Hubo un momento cuando Jesús lavó los pies y estuvo en la cena pasado eso, y estuvo en la cena con sus discípulos, que les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, el que se amen los unos a los otros. En eso es que se distingue, hermano, ese amor, esa fraternidad, ese lazo que nos une a nosotros de que somos hijos de Dios. E incluso las personas que están fuera de lo que es el ecosistema del cristiano, lo que es el ambiente del cristiano, de la vida del cristiano, las personas que están afuera ven esa diferencia y dicen, yo quiero tener eso que tiene esa persona, sin necesidad que nosotros le digamos que tienes que recibir a Dios en tu corazón. A través por el testimonio y ver ese amor, esa unidad que hay entre hermanos, hace que las personas que están a nuestro alrededor, que no tienen a Dios en su corazón, vean eso bello y hermoso, que llame la atención de ellos, ver esa diferencia que hay como hijos de Dios. Y eso es lo que Él nos dijo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Debemos de amar, hermanos. Debe de haber amor de Dios en nosotros. Este capítulo, hermanos, habla mucho acerca de ello. E incluso este personaje, Juan, se le titula como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque él habla mención acerca de ello, hace mención acerca de ello. Dios es amor. Desde el momento que recibimos a Dios en nuestros corazones, recibimos esos, como lo podríamos decir, esos genes espirituales a nuestra vida espiritual de amor también. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y que hemos sido sellados por Él. Vamos a dejar la clase hasta acá, hermanos. Les dije que solo íbamos a estar un corto momento. Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿No? Sí, yo sé que nos queremos ir, hermanos. Entonces, nos vemos nuevamente, primero Dios, el próximo domingo, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a despedirnos en palabras de oración. Soberano Padre, gracias nuevamente por
esta bella tarde, la enseñanza, oh Dios bello, y pedirte, oh Dios, de que necesitamos llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Necesitamos amor de ti, oh Dios amado. Llénanos de ti, oh Dios bello, que cada día más y más, Padre, anhelemos que en nuestro corazón esté ese anhelo, ese deseo, esa pasión por ti, Padre bello. Si hemos perdido el primer amor por ti, oh Dios amado, que regrese, Padre bello. Te pido, Padre bello, que nos hagas cambiar, Padre, nos llene de ti, Padre, de tu amor, Padre, para poder caminar conforme a tu voluntad y ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Padre, para ti, Padre, para tu voluntad. Despídenos, llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.